¿Alguna vez has luchado con la pregunta, ¿es pecado masturbarse? Tal vez has escuchado opiniones diferentes, tal vez has peleado con este pensamiento en tu propio corazón. O tal vez esta pregunta está en tu mente ahora mismo, porque te sientes dividido entre tus deseos y tu fe. No estás solo en esta lucha. Lo entiendo. Esta pregunta no es fácil de responder, y precisamente por eso tenemos que hablarlo. Como cristianos, el mundo en el que vivimos hoy hace que sea todavía más difícil distinguir lo correcto de lo incorrecto cuando se trata de sexualidad. Los mensajes que recibimos de la sociedad son fuertes y claros. Es normal, es saludable, hazlo ya. Pero, ¿de verdad es cierto? ¿Es posible que algo que se siente tan natural e incluso tan privado pueda afectar tu caminar con Dios? En este video vamos a ir a fondo. No vamos a quedarnos en opiniones superficiales. Vamos directo a la Biblia, al centro de la fe cristiana, y lo vamos a entender juntos. Es pecado masturbarse. Y sí, sé que este no es un tema cómodo para hablar. Es incómodo, incluso vergonzoso para muchos. Pero precisamente por eso hay que hablarlo, porque hay demasiado en juego cuando se trata de tu relación con Dios y de cómo honras a Dios con tu cuerpo. Vamos a abrir lo que la Biblia enseña. Vamos a mirar lo que Jesús dice sobre la pureza. Y te voy a dar herramientas prácticas para navegar este tema en tu vida. Si alguna vez te has sentido confundido, culpable o incluso avergonzado con esto, quiero que escuches esto con claridad. Dios te ama y hay gracia. Aquí no hay condenación. Solo vamos a tener una conversación honesta y abierta sobre lo que significa vivir nuestra fe, incluso en un mundo que todo el tiempo nos empuja en dirección contraria. Entonces, ¿estás listo para ver lo que la Biblia realmente enseña? Entremos de una vez, porque tu camino hacia libertad, pureza y paz puede comenzar hoy. Capítulo 1, ¿qué es la masturbación? Primero, seamos claros antes de avanzar. Cuando decimos masturbación, ¿de qué estamos hablando exactamente? Es una de esas palabras que cargan mucho peso, ¿verdad? Solo escucharla a veces incomoda. Pero por un momento, quitemos la vergüenza y la confusión y definámosla con claridad. Masturbación es el acto de estimular los propios órganos sexuales para experimentar placer sexual. Normalmente, hasta llegar al orgasmo. Eso es todo, sin maquillaje, sin rodeos. Y cuando hablamos de esto, no estamos hablando solo de un acto físico. También estamos hablando de lo que pasa en tu mente, de qué tipo de pensamientos están presentes y de cómo eso impacta tu alma y tu espíritu. Ahora, ¿por qué esta pregunta existe? ¿Por qué se volvió tan grande en nuestro mundo y no está en todas partes? En series, en películas, en redes. Y seamos honestos, en la privacidad de la mente, más de lo que nos gustaría admitir. La masturbación se ha normalizado tanto en la cultura que mucha gente ni siquiera lo cuestiona. De hecho, muchos dirían, es natural, es sano, es parte de ser humano. Pero como cristianos, tenemos que preguntarnos algo más profundo. Que sea común significa que sea correcto. Que sea fácil significa que esté alineado con la voluntad de Dios. Y más importante aún, honra a Dios. Cuando preguntas qué es la masturbación, la verdad es que puedes mirarlo desde dos lentes. El lente de la cultura y el lente de la fe. La sociedad dice que es normal, que ayuda a liberar tensión o satisfacer deseos. Pero eso es suficiente. Somos solo seres físicos, siguiendo lo que se siente bien, sin brújula moral, sin propósito, sin llamado a algo más alto. ¿O hay un plan de Dios para nuestra sexualidad? Aquí es donde se pone delicado, porque en la fe cristiana creemos que fuimos creados para algo mayor que solo el placer. Fuimos creados para una relación con Dios, para pureza, para santidad. Y sí, el cuerpo es parte hermosa de la creación de Dios.
Pero el cuerpo no fue diseñado para vivir solo en la lógica de la autogratificación. La Escritura nos enseña que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, un instrumento para honrar a Dios. Así que, antes de ir más profundo, entiende bien la pregunta que estamos haciendo. No es solo, ¿hago esto o no lo hago? También es que revela esto de mi corazón, qué deseos estoy alimentando, qué pensamientos estoy permitiendo y cómo afecta mi comunión con Dios. ¿Ves el panorama más grande? Sigamos, porque apenas estamos comenzando. Capítulo 2, en que dice la Biblia sobre la masturbación. Ahora sí, la gran pregunta, ¿qué dice realmente la Biblia sobre la masturbación? Ante lo digo directo, no vas a encontrar la palabra masturbación en la Biblia, no aparece. Así que, desde el inicio, estamos frente a un tema que la Escritura no menciona de forma literal. Pero no te desconectes, porque que no esté la palabra no significa que no haya luz. La Biblia sí habla con fuerza sobre sexualidad, pureza, dominio propio y santidad. Y ahí es donde tenemos que profundizar. Empecemos con un texto que se cita muchísimo. Mateo 5 y 28, donde Jesús dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ahí Jesús no solo habla del acto físico del adulterio, habla del corazón, de la intención, de los pensamientos, del deseo desordenado, de la lujuria. Y cuando hablamos de masturbación, es fácil ver por qué esto se conecta. Muchas veces la masturbación viene acompañada de pensamientos lujuriosos en fantasías, imaginación con alguien que no es tu esposa o tu esposo, deseos que se alimentan con lo prohibido o con lo que no corresponde al diseño de Dios en Jesús. Deja claro algo fuerte. A Dios no solo le importan las acciones externas, le importa lo que está pasando dentro, lo que estás permitiendo en tu mente y en tu corazón. Ahora eso significa que la masturbación automáticamente es pecado. Sin excepción, en calma. Vamos paso a paso. Sigamos mirando principios. Otro texto clave es 1 Corintios, las 6 y 18 al 20, donde Pablo dice, huyan de la inmoralidad sexual. Todo otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque fueron comprados por precio? Glorifiquen, pues, a Dios en su cuerpo. Eso es enorme. Pablo no está diciendo, haz lo que quieras, porque nadie te ve. Pablo está diciendo, tu cuerpo no es solo tuyo. Tu cuerpo es templo. Es un lugar donde Dios habita. Y eso cambia la manera de vivir. Significa que lo que haces con tu cuerpo importa, incluso en lo secreto, incluso cuando nadie lo sabe. Entonces, si la masturbación entra en el terreno de la inmoralidad sexual, o si se vuelve una práctica que deshonra el templo, o si está atada a lujuria, ahí sí tenemos que detenernos y pensar con honestidad. Aquí está la verdad difícil, pero necesaria. La Biblia no dice literalmente, masturbarse es pecado, pero sí nos llama a vivir en pureza, a huir de la inmoralidad sexual, a honrar a Dios con el cuerpo y a combatir la lujuria del corazón. Entonces, esto se reduce a algo profundo. No se trata solo del acto, se trata del por qué en qué lo alimenta, qué produce, en qué hace con tu mente, qué hace con tu comunión con Dios. Si está atado a lujuria, a deseo egoísta, a falta de control, o si se convierte en algo que te domina, entonces sí, es momento de reevaluar con seriedad, porque la Biblia no es solo una lista fría de prohibiciones, es un llamado a una vida que refleja la santidad de Dios, una vida donde lo que haces, lo que piensas y lo que alimentas en secreto apunta de vuelta al Creador. Entonces,
Ya ves cómo este tema se conecta con tu fe. Sigamos, porque ahora tenemos que hablar del punto donde casi siempre empieza la guerra a la lujuria. Capítulo 3. El papel de la lujuria en la fe cristiana. Seamos realistas, la lujuria es un tema enorme en la vida cristiana. Y si vamos a hablar de masturbación, no podemos ignorarla. Muchas veces, la lujuria está en el centro del problema. Es ese deseo insistente, esa atracción que se desordena, ese impulso que se mete en tu mente. Y si no lo frenas, empieza a dirigir tus decisiones. La lujuria no es solo lo que haces con tu cuerpo, es lo que está pasando dentro de ti. En Jesús fue claro, Mateo 5:20 y 8. El que mira para codiciar, ya pecó en el corazón. Jesús no está minimizando el acto físico. Está exponiendo el origen. El pecado sexual muchas veces nace en la mente, en la imaginación, en lo que alimentas en secreto. Y por eso es tan fácil ver cómo la lujuria entra en la masturbación. Muchas veces, la masturbación está impulsada por fantasías por imágenes, por deseos fuera del diseño de Dios. Y ojo, esto no es solo cosa de hombres. Las mujeres también luchan con esto. Es una lucha humana. La lujuria nunca se queda quieta. Comienza en la mente, pero si la dejas crecer, busca salida. En acciones, en pornografía, en masturbación, en conversaciones, en decisiones que terminan dañando tu alma. Y quiero que entiendas esto bien. La lujuria no es solo sentir deseo en un segundo. La lujuria es consentir el deseo desordenado y quedarte ahí. Es permitir que la mente se vaya a lugares que deshonran a Dios y a la dignidad de otras personas. Es convertir a alguien en objeto en tu imaginación. Es darle rienda suelta a pensamientos que te alejan de lo que Dios quiere formar en ti. Por eso, la Biblia llama a una guerra interior. 2 Corintios 10:5 dice que llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Eso significa que la batalla no empieza en las manos, empieza en la mente. La lujuria es lo contrario, es dejar que la mente corra sin control y luego cosechar las consecuencias. Pero aquí viene una buena noticia. Tú no tienes que ser esclavo de tus deseos. No tienes que vivir dominado por impulsos. Con la ayuda de Dios, puedes aprender a tomar control, a rendir la mente, a honrar a Dios con tu cuerpo y con tus pensamientos. La guerra empieza en la mente, y también ahí puede terminar. Entonces, ¿qué haces? Primero, reconoce el peligro de permitir que la lujuria eche raíz. Es como una semilla. Si la riegas, crece y se convierte en algo más grande y destructivo. Pero con Dios, tú puedes arrancar esa semilla antes de que tome el control. Tómate un momento. Mira tu propio corazón. ¿Qué deseos estás sosteniendo que te están alejando de Dios? ¿Qué pensamientos estás dejando correr libres? Sé honesto. Pídele a Dios ayuda. Él no está esperando para aplastarte. Él está esperando para levantarte. Porque vencer la lujuria no es solo fuerza de voluntad. Es rendición. Es decir, Señor, esto me domina. Pero yo quiero que tú gobiernes mi mente. Yo quiero libertad. Yo quiero pureza. Yo quiero paz. Sigamos, porque ahora vamos a tocar algo que muchos separan. Pero la Biblia une el cuerpo y el espíritu. Capítulo 4. Han pecado físico versus pecado espiritual, el cuerpo y el espíritu. Vamos al centro. Muchos tratan el pecado como si fuera solo algo físico, como si fuera, mientras no lo haga, no pasa nada. Pero la Biblia enseña algo diferente. El pecado no es solo acción, es corazón a fe, es dirección interna. Volvamos a 1 Corintios 6, y de 18 al 20 en Pablo. No dice solo, no peques. Dice, tu cuerpo es templo, tu cuerpo es sagrado. Tu cuerpo no es un juguete para satisfacer impulsos, es un instrumento para la gloria de Dios. Y esto es clave. Lo que haces con tu cuerpo
afecta a tu espíritu. No puedes separar lo físico de lo espiritual, como si fueran dos vidas distintas. Lo que alimentas con el cuerpo también alimenta el alma, y lo que permites en la mente también forma tu carácter. Entonces, cuando alguien dice, ¿es solo algo físico?, la Biblia te dice, no, también toca lo espiritual, porque si lo físico no importara, Pablo no hablaría del cuerpo como templo. Pero sí importan, piensa en la masturbación en sí. Es un acto físico. Pero ¿qué pasa por dentro? ¿Qué pensamientos lo impulsan? ¿Qué emoción estás intentando calmar? ¿Qué vacío estás intentando llenar? ¿Qué hábito estás alimentando? ¿Qué relación estás construyendo con el placer? Si está conectada a lujuria, a fantasía, a egoísmo o a falta de control, deja de ser solo algo físico, se vuelve una dinámica espiritual que puede ir endureciendo el corazón, apagando la sensibilidad y generando distancia con Dios. Y aquí no se trata de condenarte, se trata de despertarte. Porque si te quedas en la idea de que no tiene impacto, te estás engañando. Y el engaño siempre cuesta caro. Pero si lo ves como lo que es, una lucha que toca tu espíritu, entonces también puedes pelearla con herramientas espirituales. Tu cuerpo y tu espíritu están conectados. Cuando eliges pureza, fortaleces tu espíritu. Cuando eliges ceder a la lujuria, alimentas una esclavitud que crece. Aquí está el desafío. Deja de compartimentar tu vida. No vivas con una vida pública cristiana y una vida secreta que te destruye por dentro. Dios te llama a vivir en la luz, no porque quiera humillarte, sino porque quiere sanarte. Sigamos, porque ahora tenemos que hablar del impacto real en tu vida cristiana. Capítulo 5. El impacto de la masturbación en la vida cristiana. Hablemos sin rodeos. La masturbación no siempre se siente grave en el momento. Puede parecer algo pequeño, privado, rápido, pero la pregunta no es solo ¿se siente pequeño? La pregunta es ¿qué está haciendo en tu vida? ¿Qué impacto tiene en tu relación con Dios, en tu mente, en tu paz, en tu crecimiento espiritual? Primero, tu relación con Dios. Cuando tú eliges algo que va en contra del diseño de Dios, especialmente cuando lo escondes, se forma una barrera. Ojo, Dios no deja de amarte. Su amor no depende de tu perfección, pero el pecado sí afecta la cercanía, afecta la comunión, afecta la sensibilidad espiritual. Salmo 6, las 6 y 18. Dice algo fuerte. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. No es que Dios se vuelva sordo por capricho, es que el corazón que se aferra al pecado se cierra a la voz de Dios, y eso crea distancia. Y aquí está el peligro. Cuanto más cedes, más fácil es justificarlo. Te dices, no es para tanto, no le hago daño a nadie. Solo es una necesidad. Y esa racionalización hace algo por dentro. Endurece el corazón, apaga la convicción y te mete en un ciclo. Pecas, sientes culpa, lo justificas y vuelves a pecar. Y con el tiempo, te roba la paz. Segundo, tu salud mental y emocional. Muchos dicen que la masturbación alivia estrés, pero en la práctica, especialmente cuando se mezcla con lujuria y vergüenza, puede producir lo contrario: vergüenza, culpa, vacío, autorrechazo. Y después del acto, muchos no se sienten libres. Se sienten más lejos, más sucios, más débiles, más vacíos. Y ese vacío empuja a repetir el hábito para sentir algo otra vez. Y ahí aparece el ciclo de adicción. Lo que empezó como una vez se convierte en un refugio, y lo que era un escape se vuelve una cadena, se vuelve una forma de anestesiar soledad, aburrimiento, estrés, ansiedad, heridas más profundas. Y aquí viene una verdad que te puede salvar. Ningún placer momentáneo puede llenar lo que solo Dios puede llenar. Nada, absolutamente nada.
reemplaza la presencia de Dios. Puedes tener alivio por segundos, pero si tu corazón está roto, ese alivio no te sana, solo te distrae y luego te deja más vacío. Tercero, el crecimiento espiritual. El pecado repetido estanca, te deja en inmadurez. Hebreos, las 5:14 habla de madurez espiritual, de entrenar los sentidos para discernir el bien y el mal. Cuando tú vives alimentando una lucha secreta y no la enfrentas, te quedas dando vueltas en el mismo lugar y no avanzas hacia una intimidad más profunda con Dios. Y esto también afecta tu impacto en otros, porque cuando estás en cadenas, te cuesta hablar de libertad. Cuando estás escondiendo, te cuesta vivir con autoridad espiritual. No porque Dios no puede usar a nadie imperfecto, claro que sí, pero porque la vida doble agota, te roba fuerza y te roba gozo. La conclusión es esta: cuando la masturbación está atada a lujuria, a egoísmo, o se vuelve hábito dominante, si puede tener un impacto profundo, en distancia, en culpa, en vergüenza, falta de paz, estancamiento. Pero aquí entra la mejor noticia de todas. No tienes que quedarte ahí. Hay libertad en Cristo. No tienes que vivir atrapado en culpa y vergüenza. Puedes traer esto a la luz. Puedes ser honesto con Dios y Dios puede sanar. Listo para ir al punto más directo. Entonces, vamos al centro. La pregunta que te trajo aquí. Capítulo 6. ¿Es pecado masturbarse? Una lectura bíblica y seria. Vamos directo. ¿Es pecado masturbarse? Si estás esperando un sí o un no con una frase, necesito decirte algo. Esto es más profundo que una respuesta superficial. La Biblia no menciona la masturbación de forma literal, así que tenemos que mirar los principios bíblicos sobre pecado, sexualidad, pureza, intención y dominio propio. Primero, ¿qué es el pecado? 1 Juan 3:4 dice que el pecado es transgresión de la ley. Es vivir fuera del diseño de Dios. Es escoger mi voluntad por encima de la voluntad de Dios. Entonces, el enfoque no es solo el acto, es el corazón detrás que lo impulsa, que lo alimenta, que produce en tu vida espiritual. Volvemos a Mateo 5:20 y 8, porque aquí Jesús pone la raíz. Lujuria en el corazón es pecado. Entonces, si la masturbación está conectada a fantasías lujuriosas, a imágenes, a deseos desordenados, ahí ya entramos en terreno claro. No es solo el acto físico, es lo que estás consintiendo en tu interior. Ahora, mira otro principio. Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Si tú sabes que Dios te llama a pureza, pero eliges conscientemente alimentar lujuria y ceder, eso revela una decisión del corazón. Y mira Romanos 12:1 y 2 en Pablo. Llama a presentar el cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y a no conformarse a este mundo, sino a transformarse por la renovación de la mente. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo cedes? ¿Estás renovando tu mente o te estás conformando al patrón del mundo? 1 Corintios 6:19 y 20 lo vuelve a poner con fuerza. Tu cuerpo es templo, no eres tuyo. Fuiste comprado por precio. Entonces, si tu cuerpo es templo, la pregunta es, ¿lo estoy usando para honrar a Dios o para un placer egoísta que me domina? Y aquí se vuelve personal. La lucha no empieza en lo físico, empieza en la mente. Pablo habla de una guerra interna en Romanos 7, del deseo de hacer el bien y la presión del pecado. Y por eso, 2 Corintios 10:5 es tan importante. Llevar cautivo todo pensamiento a Cristo. Si la masturbación está conectada a pensamientos desobedientes, a fantasías que no puedes controlar, a pornografía, a lujuria o
Hepechidau. Entonces, el problema es más grande que una práctica. Es una esclavitud mental y espiritual. Y hay otro punto serio. La práctica habitual del pecado endurece. 1 Juan 3:9 habla de que el nacido de Dios no vive practicando el pecado como estilo de vida. Eso no significa que el cristiano nunca lucha. Significa que el cristiano no hace las paces con el pecado. No lo normaliza, no lo defiende, no lo abraza como identidad. Entonces, es pecado masturbarse. Aquí está una respuesta honesta, bíblica y pastoral. Si está atado a lujuria, a fantasías, a pornografía, a egoísmo, a falta de dominio propio, a hábito que chi dominau, a escape que reemplaza a Dios, entonces sí, hay pecado. Porque hay lujuria, hay falta de dominio propio, y hay uso del cuerpo fuera del diseño de Dios. Si alguien plantea un escenario hipotético de un acto sin lujuria y sin fantasía, la Escritura no lo nombra directamente, pero igual te obliga a preguntar, ¿me acerca a Dios o me aleja? ¿Me fortalece o me debilita? ¿Me da dominio propio o me hace dependiente? ¿Honra a Dios o alimenta mi ego? Esa pregunta es clave, porque Dios no te llama solo a evitar cosas, te llama a vivir en santidad. Y lo más importante no es que te quedes en la palabra pecado como un martillo. Lo más importante es que mires tu corazón. ¿Tú quieres honrar a Dios o estás dejando que el deseo mande? ¿Tú quieres libertad, Dan, o estás justificando cadenas? Si estás luchando, no te escondas. Sé honesto con Dios, ríndelo, pide ayuda. Busca apoyo, no estás solo. Dios tiene algo mejor. Sigamos, porque ahora toca entender la sexualidad desde el plan de Dios, sin vergüenza, pero con santidad. Capítulo 7, que dice, la teología cristiana sobre la sexualidad. Vamos al punto, que enseña la fe cristiana sobre la sexualidad. Si creciste en iglesia, quizás solo escuchaste, el sexo es sagrado, solo en matrimonio. Pero necesitamos profundidad. La Biblia no presenta la sexualidad como algo malo, la presenta como un regalo poderoso, con un propósito. La sexualidad fue creada por Dios, no es accidente, no es error. En Génesis 1:27 dice que Dios creó al ser humano a su imagen, varón y hembra. Eso significa que el cuerpo y la diferencia sexual no son vergüenza, son parte del diseño. Y luego, Dios bendice la unión con el llamado a ser fructíferos. Desde el inicio, la sexualidad aparece como buena, con propósito, con vida. El problema no es el regalo. El problema es la distorsión. Cuando el regalo se saca del diseño, se vuelve dolor. Hebreos 3:4 dice que el matrimonio sea honroso y el lecho sin mancilla. Eso significa que Dios diseñó la intimidad sexual para el pacto del matrimonio, no como restricción caprichosa, sino como protección y plenitud. Porque fuera del pacto, la sexualidad fácilmente se convierte en uso, en consumo, en egoísmo, en herida. Y aquí hay algo profundo. Efesios 5 enseña que el matrimonio refleja el amor de Cristo por la iglesia. O sea, la unión íntima también apunta a algo espiritual. No es solo placer físico, es imagen de pacto, entrega, fidelidad, amor que protege. Por eso, cuando se vive la sexualidad fuera del diseño, se distorsiona esa imagen. No solo se rompe una regla, se deforma un símbolo sagrado. La pureza, entonces, no es solo abstenerse, es el estado del corazón. Jesús dijo que los limpios de corazón verán a Dios, y 1 Tesalonicenses 4:3-5 dice que la voluntad de Dios es la santificación. Que evitemos la inmoralidad sexual y que aprendamos a controlar el propio cuerpo en santidad y honor, no en pasión
desordenada. Y sí, aquí entra el dominio propio, que es fruto del espíritu. Eso significa que no tienes que obedecer cada impulso. No eres un esclavo. Con el Espíritu Santo puedes elegir. Y aquí viene la gracia. Un Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos. Dios no te llama para aplastarte, te llama para restaurarte. La gracia no es permiso para seguir igual. La gracia es poder para levantarte y caminar diferente. Entonces, ¿qué enseña la fe cristiana? Que la sexualidad es un regalo hermoso y poderoso, diseñado para ser vivido con santidad dentro del pacto del matrimonio, como reflejo del amor de Cristo, que Dios nos llama a pureza y dominio propio. Y que, cuando caemos, hay perdón, hay sanidad, hay restauración. Sigamos, porque ahora vamos a hablar del diseño de Dios para una sexualidad sana, desde una perspectiva cristiana. Capítulo 8. El diseño de Dios para la salud sexual. Perspectiva cristiana. Hablemos de algo crucial, la salud sexual desde el plan de Dios, porque Dios no creó la sexualidad para destruirte, la creó para tu bien, pero dentro de un orden que protege. Desde el principio, Dios mostró que el sexo es un regalo, no una necesidad vergonzosa, no un mal inevitable. Es una parte del diseño humano, creada para intimidad, unidad, vida, y también para reflejar una realidad espiritual. La cultura, sin embargo, secuestra el regalo y lo convierte en consumo. Placer a cualquier costo, sin pacto, sin santidad, sin consecuencias. Y ahí nacen muchas heridas. Dios, en cambio, te llama a un camino de integridad. Hebreos 3:4. Honra el matrimonio. 1 Tesalonicenses 4:3 al 5 habla de control, santidad, honor. 1 Corintios 6 recuerda que el cuerpo es templo. Y hay un punto clave: la salud sexual en Dios no se limita al cuerpo. Incluye la mente, incluye las emociones, incluye el espíritu. Por eso Pablo ora en 1 Tesalonicenses 5:23, para que Dios santifique todo, espíritu, alma y cuerpo. Dios quiere integridad, no fragmentación, no una vida doble, no una fe pública y un secreto privado que te rompe. Si has caído, aquí está la verdad que necesitas oír sin filtro. Romanos 8:1 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso no borra la responsabilidad, pero sí destruye la vergüenza como cárcel. Dios no quiere que vivas huyendo, quiere que corras hacia Él. El Dios puede romper hábitos, puede sanar la mente, puede restaurar la dignidad, puede devolverte paz. Su gracia es más grande que tu caída, y su llamado a la pureza no es una jaula, es un camino hacia libertad. En conclusión, aquí estamos al final, y quiero dejarte con esto. Ya escuchaste la verdad, ahora viene una decisión. En sexualidad hay dos caminos: el camino de la cultura, que promete placer sin costo, y el camino de Dios, que promete vida, santidad y paz real. Esto no se trata de reglas por reglas, no se trata de libertad. La libertad de vivir como Dios diseñó. La libertad de no ser esclavo de impulsos. La libertad de caminar con la mente limpia, el corazón en paz y la conciencia sin culpa. Todo comienza en el corazón, es rendición. Es decir, Señor, mi cuerpo es tuyo, mis deseos también, a mi mente también. Yo quiero tu voluntad, no la mía. Y si has luchado con pecado sexual, si has caído en pornografía, lujuria, masturbación o cualquier otra cosa, escucha esto otra vez. Dios no está aquí para condenarte, está aquí para redimirte, está aquí para sanar, está aquí
para restaurar. Su gracia es más grande que tu historia. Entonces, ¿qué sigue? No sigas escondiéndote. No sigas justificando. No sigas viviendo en ciclos. Hoy puedes comenzar. Distinto, ¿no? Hoy puedes confesar. Hoy puedes pedir ayuda hoy. Puedes rendirte. Y sí, el camino tiene batalla. Pero también tiene victoria. Toma un momento. Rinde tu sexualidad a Dios. Pídele fuerzas. Pídele limpieza mental. Pídele dominio propio. Pídele que llene lo que has estado intentando llenar con placer momentáneo. La decisión es tuya. Y te lo digo con todo el corazón. El camino de Dios es mejor.